por acá la grabación y con eso iniciamos. Pues permítanme presentar nuestra organización y nuestro concepto de educación a distancia que estamos implementando para compartir con ustedes. Central American and Caribbean Industrial Training Center, más fácil compartirlo como CAC-ITC. Es una empresa de origen o de nacimiento dominicano con capital académico intelectual venezolano. En este momento nosotros tenemos desde el 2017 prestando servicios en el área, en diversas áreas. Nuestra empresa está conformada por tres grandes divisiones. La división de seguridad, Safety Division, liderada por Eduardo Albornoz, quien nos acompaña el día de hoy, nos estuvo saludando por allí. La división de izamiento de cargas, Crane Division, que la lidera Ronnie Medina, que también nos acompaña, está por allí brindando saludos en el chat. Y la división que me corresponde a mí con toda responsabilidad liderar, que es la división de consultorías, el acompañamiento que hacemos a las empresas para activar sistemas de gestión en prevención de riesgos laborales y en el desarrollo organizacional. Hoy en día también en el acompañamiento para esta reinvención que estamos nosotros realizando y sobre todo para estas nuevas maneras de visualizar la vida, pues siempre necesitamos una perspectiva y un acompañamiento. En este caso, el acompañamiento lo estamos haciendo de manera profesional a nuestros colegas para que entre todos podamos construir y compartir estos conocimientos que tenemos gracias a la tecnología. Bien, pues permítanme darle la bienvenida al ponente del día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema maravilloso, un tema bien interesante. El tema que vamos a estar compartiendo es la introducción a la radiación, protección y precauciones de seguridad. Y va a estar desarrollado por el ingeniero Albonio Pérez, a quien tengo el honor de presentar en este momento. Miren el lujo de instructor que tenemos el día de hoy. Es técnico industrial en mecánica, ingeniero de petróleo por el Instituto de Estudios Superiores de Shell, Holanda. Es ingeniero de registros en pozos petroleros en Argentina, transporte de materiales peligrosos, Odessa, Texas, Estados Unidos. Ingeniero de seguridad industrial, seguridad radiológica y emergencias radiológicas por Houston, en Houston, Texas. Es certificado como oficial de seguridad radiológica y se ha desempeñado como instructor en seguridad radiológica para operadores de materiales radioactivos, gerente regional Latinoamérica en seguridad, salud y ambiente, gerente corporativo para México y Venezuela en seguridad, salud y ambiente, operador de registros, Logging and Pipe Recovery en taladros de perforación, supervisor de well testing, supervisor de operaciones de producción, estaciones de flujo y pozos. Tenemos un recorrido en el área petrolera, en el área industrial, muy importante, y ante este background le cedo completamente el micrófono al ingeniero Albonio y disfruten mucho esta tarde. Bueno, muchísimas gracias, Fabiana. Pienso que lo primero sería de repente hacer un pequeño repaso. No sé si todas las personas que están ahorita conectadas estuvieron en la charla de ayer, pero quizás sería bueno hacer un pequeño repaso y una breve descripción del área donde se desempeña cada quien y posiblemente un poquito de saber cuál es la expectativa que hay con relación a esta charla de hoy. Nos podemos tomar unos minuticos nada más y podemos ir persona a persona. Yo los puedo nombrar. Gabriel Mena. Sí, buenas tardes. Un placer para mí estar ante esta charla, este webinar. Mis expectativas es aprender sobre el área de lo que es la radioactividad, porque en algunos casos, algunos proyectos me ha tocado trabajar en construcción y utilizan equipos
utilizan lo que es radioactividad y me interesa ahondar más en ese tema. Gracias, Gabriel. Carlos Moreno. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Placer en saludarles. Pues como lo indicó el instructor, mi nombre es Carlos Moreno, yo soy venezolano, resido en República Dominicana, me desempeño como supervisor de seguridad industrial en una empresa de acá. Y bueno, las expectativas son ampliar el conocimiento en la parte de manejo de emergencias con materiales radiactivos, ya que tengo una experiencia básica y esa fue la razón por la cual me inspiró a ingresar a esta capacitación. Y es que en los laboratorios de la fábrica donde laboro, pues últimamente hay equipos que han traído ciertos componentes radiactivos y que básicamente acá hay una institución que se encarga de regir toda la parte de la energía radiactiva y hay ciertas permisologías y ciertos procesos que hay que cumplir con esa institución, pues y yo quiero ampliar el conocimiento para poder cumplir a nivel legal con esta institución. Gracias, Eduardo. Ronnie Medina. ¿Me escuchó Ronnie Medina? Franklin González. ¿Me están escuchando? Sí, le escucho. Mencioné Ronnie Medina. Sí, yo escucho para confirmar. Ok. Bueno, por lo visto Ronnie Nos Medina. informa Franklin que no tiene micrófono en su computador. Ah, ok. Franklin González. Es quien te he comentado que no tiene micrófono en su computador. Ok. Muñoz. Sí, buenas tardes a todos. A Juan Muñoz desde República Dominicana. A pesar de no ser el área fuerte mía, el área de seguridad, nosotros, la empresa con la que trabajamos se dedica a venta de equipos de minería y construcción y siempre es importante aprender. Para mí el tema de seguridad es muy importante, como yo siempre le digo a todas las personas que han trabajado conmigo, siempre le digo, yo tengo 50 y tantos años y estoy completo, porque respeto la seguridad y todo lo que tiene que ver con seguridad a mí me interesa, todo. No importa las veces que se repitan los cursos, de radiación sé muy poco, lógicamente, porque bregamos con muy pocas cosas que tengan radiación, pero siempre es bueno aprender de todo. Para mí es muy importante. Gracias por invitarme a su webinar. Perfecto. Ismael Rosario. Sí, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ismael Rosario y mi objetivo es aprender de lo que es el tema de radiación, ya que trabajo en una empresa que se dedica a la construcción y allí se utilizan mucho lo que es el aparato, el gamma decímetro. Y quiero aprender más el tema para seguir brindando el apoyo a lo que son mis compañeros de trabajo, a los compañeros de diferentes empresas y que compartamos juntos el día a día. Gracias. Gracias. Wenceslao Encarnación. Sí, buenas tardes. Soy de aquí, de la ciudad de San Pedro de Macorís. Soy ingeniero de profesión. Gracias por permitirme para tomar esta charla, curso, para seguir avanzando en mi conocimiento, ya que me estoy desempeñando como coordinador de prevención de riesgo. Muchas gracias. Gracias. Gustavo Cancian. Gustavo.
Nancy Martínez. Ingeniero Alborio. Nancy tampoco cuenta con micrófono. Tampoco tiene micrófono, ok, está bien. Pero nos escriben por el chat que no cuenta con micrófono y que le gustaría aprender más sobre el tema, ya que no es un tema que domine y trabaja en una empresa química. Hay una persona más, creo que es Hansel Sánchez. Muy buenas tardes, Hansel Sánchez, vivo en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. La intención que tengo con esta charla es conocer, prácticamente desconozco sobre la radiación y la forma de prevención como tal. Me dedico actualmente a la docencia a través del Infotep, que es un instituto técnico en nuestro país. Gracias. No sé si si estoy olvidando a alguien, si no he nombrado a alguien que está en la sala. Bueno, me presento por acá, ingeniero Albonio, por acá Eduardo Albornoz. Formo parte del equipo de CACITC como Safety Manager. Soy mecánico industrial de profesión y con usted tuve una muy buena experiencia en Venezuela, ya que cuando tuve mi promoción, no sé si se recuerda de mí, cuando tuve mi promoción en Soicha, como miembro Soicha en mi certificación, usted fue uno de mis profesores. Bueno, me alegro muchísimo. Es grato, sí, es grato para mí realmente cuando Audi lo consultó a usted para hacer esta ponencia, yo digo, bueno, excelente, gracias a Dios. Entonces, bueno, usted por acá pendiente de su ponencia. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Tenemos una pequeña bulla de fondo porque, por lo visto, creo que están podando los jardines de aquí del condominio. No sé si ustedes lo escuchan. Pero realmente les quiero adelantar, ¿no? Bien sea, la charla que vamos a hacer es una charla bastante básica. Así lo había discutido con Audi. El tema se puede ir profundizando poco a poco y hay otros temas que pueden tratarse al respecto. Pero digamos, por eso le dijimos una introducción a la radiación y decir las medidas que son más importantes cuando este material está presente o cuando este material se maneja. La gente a veces cuando ve esto de material radioactivo piensa solamente en la industria, pero le digo, esto está en cantidad de partes o en muchísimas más partes de las que uno cree. Yo rápidamente, antes de entrar en materia, le voy a decir como algunas aplicaciones. La gran mayoría de los bancos centrales de los países reciben cerros de billetes y les es casi imposible para contarlo. Y cuentan con una cápsula radioactiva, con una fuente radioactiva, miden la densidad del papel y en base a eso hacen la cuenta de los billetes. Hay cantidad de embotelladoras, por decir algo, que para los llenaderos de la botella, el stop de que ya la botella está llena se hace porque se interrumpe un haz de radiación que hay, entonces se tiene una cápsula radioactiva en la línea donde está el llenado. Igualmente se usa por lo menos muchas de los alimentos que recibimos, hortalizas, legumbres, son irradiados a niveles bastante bajos para alargar su vida útil en el tiempo. Entonces, esto les digo que va más allá de la industria y de la parte médica, que digamos es como lo más visible. En la parte médica no solamente está la parte de radioterapia, está la parte de medicina nuclear, que también utiliza isótopos radioactivos. Bueno, yo voy a hacer un paseo por allí. Les voy a agradecer muchísimo si toman nota, porque al final podemos tener un intercambio, bien sea de preguntas o de cualquier aclaración o de poder adelantar algún tema, ¿no?
Por eso le digo que en la industria, incluyendo la industria médica, se requiere la utilización de materiales radioactivos. Y obviamente, para trabajar con seguridad con materiales radioactivos, primeramente se debe estar consciente de que eso está allí, porque que esté una fuente radioactiva es un peligro. Ahora, evitar que se pueda ocurrir un accidente, bien sea establecer controles para que el accidente no ocurra, es precisamente implementar acciones o tomar las precauciones para poder hacer el control de riesgo, de ese peligro que va a estar allí. Le dije al principio, pero el propósito de la presentación es dar algunos lineamientos generales, van a ser básicos, y si hay preguntas que por ahí podamos ampliar un poco algunos conceptos, bueno, con muchísimo gusto lo vamos a hacer durante esta charla. Los seres humanos estamos todo el tiempo expuestos a radiaciones, y en buena medida son radiaciones de fuentes totalmente naturales. Si no lo han escuchado antes, yo se lo voy a decir ahorita. La Tierra es radioactiva. Y la Tierra en forma natural tiene componentes radioactivos. Los isótopos radioactivos de torio, uranio y potasio son abundantes en la Tierra. Y casi en cualquier excavación que uno haga, esos isótopos están. Aparte de eso, hay otros. Entonces, los seres humanos nos hemos levantado recibiendo radiaciones, no solamente las radiaciones que vienen del cosmos, sino recibiendo radiaciones ionizantes. Claro, son en una medida bastante pequeña que nos ha permitido vivir como lo hemos hecho hasta ahorita. Pero quiero decir, hay radioactividad natural en la Tierra, porque hay isótopos que son muy abundantes en la Tierra, otros están muy localizados en algunas partes, quizás como el plutonio, pero el torio, el uranio y el potasio lo vamos a encontrar en todas partes, igual que el radón, que lo voy a mencionar también más adelante. Entonces, recibimos la radiación cósmica que viene del espacio, pero como ya les dije a ustedes, recibimos también elementos radiactivos naturales que conforman la corteza de la Tierra, donde están, que ya mencioné, que la vamos a ver varias veces, el uranio, el torio y el potasio, pero también está el radón. El radón es un gas, y es un gas que se genera por descomposición, bien sea del uranio o del torio, y muchas veces está en materiales de construcción. Y es más, hay algunas construcciones que antes de ser entregadas para ser habitadas, se hace inspección por presencia de radón, que puede haber quedado escondido en ranuras, en endijas y demás. Porque, bueno, es un gas inerte, pero tiene la partícula alfa, que es radioactiva, y esa partícula alfa puede entrar perfectamente por la nariz, se puede alojar en los pulmones, y allí más adelante pues va a originar este problema. Además de la radiación natural, por supuesto, está la radiación artificial. Está la radiación que originan las máquinas de rayos X. Está la radiación de las radioterapias. Está la medicina nuclear y está toda la radiación de la fuente de los isótopos que se utilizan en la industria. O sea que ese es el panorama que tenemos nosotros normalmente, no solamente en la industria, sino yo diría que en la vida diaria. O sea, casi ¿quién no ha ido al odontólogo? Muchísima gente ha ido al odontólogo. ¿Quién no se ha hecho una radiografía por alguna fractura, por alguna dolencia? Cada vez que eso sucede, estamos recibiendo una carga de radiaciones ionizantes. Más adelante vamos a hablar de dosis, vamos a hablar de cuál es lo permitido, qué es lo que pensamos que se hace, hasta dónde no hace daño, después de cuándo hace daño, pero lo que quiero decir es que esa exposición está. El ser humano no tiene la capacidad, mediante su sentido, de poder determinar o sentir que está entrando a un campo radioactivo. Tiene que saber que esa fuente esté allí para poder tomar las medidas, porque de resto nosotros no sentimos nada. Nosotros entramos a un campo radioactivo y estamos exactamente igualitos. La fuente puede estar al lado de nosotros y no sentimos nada. Las consecuencias van a venir a futuro. Bueno, cuando hablamos de radiación,
Decimos que es una energía que se puede producir tanto en forma artificial como en forma natural. Y entonces, la que nos interesa para este tema, aunque vamos a hacer pequeñas menciones de la natural, es la ionizante. Porque la radiación ionizante es una radiación que tiene suficiente energía para romper un enlace químico. Y normalmente se presenta en dos formas. Se presenta en forma corpuscular, que es la radiación de partículas. Y se presenta en forma ondulatoria, que es la radiación electromagnética, o sea, que es un rayo. Es la más penetrante de todas las radiaciones, sin embargo, no es la que más hace daño, porque hay otra que hace más daño que la radiación electromagnética, pero esta es la forma como se presenta. Corpuscular son partículas que son disparadas de un isótopo radioactivo que está, por supuesto, en estado inestable, y está la ondulatoria, que puede ser inducida por una máquina o puede venir de un isótopo también radioactivo fabricado, por supuesto, por el hombre, ¿no? Como le dije, las no ionizantes son ondas electromagnéticas y están en un espectro donde normalmente no tienen el poder, no tienen la capacidad para hacernos daño. Y esa es la diferencia que tienen las radiaciones ionizantes, porque las radiaciones ionizantes perfectamente pueden afectar tanto la parte, los cuerpos animados como cuerpos inanimados. Y aquí, espero que estén viendo, ¿están viendo todos bien la pantalla? Positivo, se ve bien. Sí, se ve. Bueno, aquí hay una escala donde ustedes pueden ver por lo menos lo que son radiaciones no ionizantes, que son las radiaciones de las líneas eléctricas, de la radio, microondas, infrarrojo. Y yo me voy a detener un minuto en la parte de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta no es ionizante, pero hay que tener cuidado porque sí nos puede causar daños. A pesar de que no tiene la fuerza para romper un enlace químico y producir, si es posible, una mutación en alguna de las células de las personas, sí puede llegar a causar quemaduras muy fuertes. Y les quiero decir, por si hay algunos que no lo saben, si el que lo sepa se lo refresco, en este momento hay un instrumento para medir la intensidad de los rayos ultravioleta. Es un instrumento que simplemente se expone y más que valores, lo que él marca son colores. Si ese instrumento enciende la sección verde, quiere decir que estamos en un ambiente seguro y que de repente más bien es bueno porque vamos a recibir mucha vitamina D. Pero si el ambiente ya es amarillo, ya estamos hablando de que es una radiación moderada. Si estamos en el nivel anaranjado, es de peligro. Si estamos en el nivel rojo, es muy peligrosa. Y en el nivel violeta, no debemos exponernos porque con toda seguridad vamos a tener quemadura. Del otro lado están las radiaciones que sí son ionizantes y que ya dijimos que son los A rayos X y son los rayos gamma, y también debemos mencionar allí la radiación neutrónica, de la cual vamos a hablar ahorita en un ratico. La radiación neutrónica no es electromagnética, es una radiación de partículas. O sea, es un bombardeo que hace un isótopo de neutrones. Y esos neutrones, por supuesto, pueden causar inclusive mucho más daño que la radiación electromagnética. Ya lo vamos a ver. Bueno, la radioactividad, los isótopos están constantemente desintegrándose. Por eso ellos no paran. O sea, están todo el tiempo bombardeando el tipo de radiación que emite. Si por decir algo yo hablara de un isótopo de Celsius 137, él va a estar permanentemente enviando radiación gamma y partículas beta, y no para. Y todos los isótopos tienen una vida media. La vida media, que en la gran mayoría es muy larga, bueno, en otras es corta, pero por lo menos el isótopo que he mencionado, que es el Celsius 137, lo vamos a ver ahorita escrito, tiene una vida media cerca de 30 años. O sea que en 30 años es cuando ese isótopo va a bajar a la mitad de su actividad inicial.
Y en esos 30 años va a estar en forma ininterrumpida emitiendo radiación. Así de peligrosas son las fuentes y eso hay que saberlo, que eso es así. O sea, que ellos se están desintegrando en forma espontánea. Y aquí puedo hacer una referencia, por lo menos en el caso de las centrales nucleares, el elemento que se usa en casi todas ellas es uranio. Ahora, ¿qué va pasando con el uranio? En la medida en que el uranio está siendo utilizado para producir isótopos, va decayendo. Y llega un momento que decae tanto que ya no sirve. Y se degenera a un tipo de plomo. O sea, algo muy parecido al plomo, que en la industria se llama uranio empobrecido. O sea, que prácticamente ya no tiene actividad y ya no sirve como materia para las centrales nucleares. Pero lo que quiero decir es que al final esa es la vida de los isótopos. Ellos están en una desintegración permanente. Esto que ustedes ven aquí son isótopos naturales. Cuando dije al principio que la Tierra es radioactiva es porque la Tierra tiene el isótopo de potasio, tiene la serie del isótopo de uranio, tiene la serie del isótopo de torio, tiene plutonio, no en todas partes, pero en muchas partes hay, y también hay radio. ¿Qué sucede? Hay áreas, y le voy a mencionar una, que es la meseta de Colorado en Estados Unidos, que es inhabitada, porque resulta que los valores de fondo, los valores de radiación de fondo, no permiten la vida humana porque están hasta 10 y 20 veces por encima de lo que es el background, lo que es la radiación natural de la Tierra. Entonces, esto reafirma, y para que todos lo sepan, yo espero que ustedes van a poder tener acceso a esta presentación, pero el potasio, el uranio y el torio es de lo más común y prácticamente siempre va a estar presente, a veces hasta en un puñado de arena que uno agarre de la tierra. Los isótopos artificiales, porque digamos estos son naturales, ya la Tierra los tiene, son los que se producen en las centrales nucleares, en los ciclotrones. Vamos a ver algunas descripciones más adelante porque tengo por ahí una tabla de todos los isótopos que se usan en la industria. Entonces, lo que ustedes vean diferente a esto no son naturales, sino que ya han sido hechos, han sido elaborados por el hombre. Bueno, aquí voy a hablar de las características físicas de las emisiones radioactivas. Una de las primeras que quiero mencionar es la partícula alfa. La partícula alfa es radiación corpuscular, porque es radiación en partículas, y es la más masiva de todas las partículas. Es más, lo detiene perfectamente una hoja de papel y no tiene capacidad para penetrar la piel de las personas. Entonces, de ese punto de vista, representa poco peligro. El peligro está si la partícula pueda quedar por allí en los dedos, en las manos de nosotros, y nosotros nos la podamos llevar a la mucosa, bien sea nariz, o ingerirla por la boca, porque entonces allí sí se convierte en un peligro, ya, porque ya no tenemos la mucosa desnuda, no está ese escudo que tenemos nosotros, que es la piel que tenemos en todo el cuerpo. Luego están las partículas beta. La partícula beta es un poco más pequeña que la partícula alfa, atraviesa perfectamente el papel, pero puede ser detenida perfectamente por una lámina de aluminio de 1 milímetro. Y tampoco penetra. Nos puede causar quemadura. En la piel sí, dependiendo del tiempo de exposición. Pero no tiene tampoco la capacidad de penetrar a través de la piel nuestra. Y luego el peligro sigue siendo el mismo que mencioné con las partículas alfa. La posibilidad de que pueda ser ingerido. Y ahí sí comienza a ser un problema. Y ahí sí comienza a ser peligroso. Luego está la radiación electromagnética, que son los rayos gamma, los rayos X, perdón, ampliamente usados en toda la industria. Y está la radiación gamma, que también es la misma radiación X, pero la radiación gamma es mucho más penetrante por la diferencia que hay en la longitud de onda. Entonces, es un rayo que atraviesa, a nosotros nos atraviesa perfectamente y atraviesa cantidad de objetos sin ningún problema. Láminas de aluminio, láminas de madera,
láminas de hierro son atravesados perfectamente por los rayos gamma. Luego está la radiación neutrónica, y esto es también isótopos que son fabricados por el hombre. La radiación neutrónica también es corpuscular, es una partícula muy pequeña, de muy bajo peso, tiene un peso atómico casi similar al átomo de hidrógeno, y es una partícula que tiene la capacidad de hacer muchísimo daño, es eléctricamente neutra, de la estructura del átomo quedan los protones, quedan los electrones, que son los que son cargados eléctricamente negativos, los que son cargados eléctricamente positivos, y salen estos neutrones de un isótopo que esté inestable y comienza a hacer a disparar toda esa cantidad de partículas. La radiación neutrónica también cae dentro de lo que llamamos radiación corpuscular, porque es una radiación de partículas. Aquí de principio hay un enunciado y se lo voy a repetir, y quizás se lo voy a repetir otras veces. La distancia es una de las medidas más seguras contra la radiación neutrónica, porque es una partícula que a lo que pierde la energía cae, y lo que hay que tratar es que caiga antes de que pueda chocar con nosotros. La radiación neutrónica tiene un doble efecto. En el momento en que ella interactúa con materia, genera adicional radiación gamma. Entonces, por eso tiene un doble peligro, un doble daño realmente si somos impactados fuera de control por la radiación neutrónica. Bueno, ya dijimos esto, la propiedad más importante de las radiaciones es que pueden inanimar tanto la materia animada como no animada. Y dijimos que los neutrones rápidos tienen un gran poder de penetración y tienen la capacidad de destruir membranas dentro de nuestro organismo. Aquí es bueno hacer una aclaratoria. El organismo, bueno, tiene millones y millones de células. Si un grupo muy pequeño de células son afectadas, lo más seguro es que nada nos pase. Pero si un grupo significativo son afectadas, entonces nosotros vamos a vivir consecuencias, y esas son precisamente las consecuencias muy serias de exposiciones, digamos, no controladas a radiaciones ionizantes. Este gráfico que está acá nos deja ver muy claro lo que yo les acabo de decir. Fíjense ustedes, las partículas beta, que es la más masiva, perdón, la partícula alfa, que es la más masiva, pueden ser detenidas perfectamente por una lámina de papel, o sea, algo bastante débil, ahí las separan, no pasan. Y las partículas beta pueden ser detenidas por una lámina de aluminio de 1 milímetro de espesor y no pasan, o sea, ya no tienen poder. Si llegaran a alcanzarnos a nosotros, alguna de estas dos partículas, repito, la piel no le permite que nos invadan, hasta ahí llegan. El peligro de ellas es si las ingerimos. Luego están los rayos X y los rayos gamma, que es el mismo tipo de radiación. Ambos son radiación electromagnética y sí tienen capacidad de atravesar el papel, el aluminio, todo nuestro cuerpo, y la gran mayoría de los metales. El metal más utilizado como shield, como escudo de la radiación gamma y de la radiación X es el plomo. Quiero dejar claro en esta charla que no es el más efectivo, pero es el más comercial, es el más abundante y es el que más usa. Hay dos metales más, los voy a mencionar aquí. Uno se llama tungsteno, espero que muchos sepan de qué estoy hablando, y el otro, ya lo mencioné, es el uranio empobrecido, o sea, ese tipo de plomo en el que decae el isótopo de uranio que se usa en los reactores nucleares. Tanto el tungsteno como el uranio empobrecido tienen una efectividad mayor de poder detener los rayos X. Y eso es sumamente importante porque cuando tú sabes con qué lo detiene, eso es lo que comienza a dar confianza del manejo y portabilidad de la fuente en sus contenedores. Por ahí más adelante creo que tengo una foto de una cajita de gammagrafía y ahí les voy a explicar. Porque las cajas de gammagrafía que fueron fabricadas en el pasado con revestimiento de plomo para poder tener dentro la cápsula con la que se hace
el ensayo de calidad de soldadura, básicamente. Hoy en día, todas esas cajitas, por ahí quizás quedarán algunas, pero en su mayoría son de uranio empobrecido. Precisamente porque el uranio empobrecido... ¿Aló? Albonio, dime. Quería hacerte una consulta, una travesura en una consulta. Dígalo. Y es que quería que me recordaras, porque entiendo que hay otro material que es probablemente más denso que el plomo y permitía también la protección contra estos rayos. Confírmame solamente si es así con el oro. El oro, bueno, y sería casi imposible. Sería casi imposible usar el oro como escudo, porque figura de tú la cantidad de oro, ¿no? que necesitaría. Pero no hay un uso práctico del oro en la industria. Por lo menos para detener las radiaciones ionizantes en lo absoluto. Yo tendría que averiguarlo, te lo digo con toda honestidad, pero el oro es sumamente maleable. Entonces, aquí se buscan por lo menos metales que tengan una densidad alta. Uno de los más altos que yo conozco es el tungsteno. Y de hecho, los colimadores, que es donde se va a hacer, como digamos, el arreglo del enfoque del haz de radiación, normalmente en toda la industria son de tungsteno, no son de plomo. Pero esto del oro es como una pregunta que yo mismo me voy a plantear. No está en la industria y si fuera el caso, sería prácticamente imposible usarlo. Continúo. Sí, por favor, y disculpa. No, está bien. Qué bueno que has preguntado eso, porque te voy a decir, en mis años trabajando en radioactividad es una pregunta que nunca ha surgido, entonces es algo nuevo y eso me ha gustado. Luego está la radiación de neutrones, que es una radiación corpuscular de partículas. Yo voy a insistir mucho en este concepto, porque este concepto es muy importante, sobre todo personas que puedan estar interesadas. Radiación corpuscular es de partículas, radiación electromagnética y radiación rayos X, rayos gamma. Los neutrones atraviesan el papel, atraviesan el aluminio, atraviesan el cuerpo, atraviesan el plomo, atraviesan todo. Y prácticamente lo único que lo puede parar es un líquido que tenga un contenido muy alto de hidrógeno. Entre ellos está el agua. El agua, y de hecho el agua es usada en algunas partes. Pero algo que se usa en la industria, y para que todos lo sepan, es la parafina. La parafina por lo menos no se evapora a temperatura ambiente. Luego es un poco más difícil para que se pueda fugar si se produce alguna pequeña fisura en el contenedor, pero la parafina es capaz de detener la radiación neutrónica y hasta donde yo tengo conocimiento, los contenedores que se utilizan para el transporte de esta fuente son contenedores con doble pared. Están llenos, o sea, se llenan de parafina y eso es lo que permite la portabilidad de la fuente, que yo me pueda acercar al contenedor, porque la parafina está deteniendo en buena medida. Casi no hay un solo contenedor que sea 100% eficiente, pero hay medidas establecidas, las voy a mencionar, por la Comisión Internacional de Protección Radiológica, donde dice cuánto es el valor máximo permitido de radiación en un contenedor que me permita de que yo lo pueda agarrar con la mano. Una pregunta. Muy bien, adelante. Sí, Eduardo Romero desde Jaina, República Dominicana. Dale. Entonces, por ejemplo, los medidores de nivel, como te hablo ahorita de la industria, por ejemplo, de bebidas, línea de producción, hay medidores de nivel, por ejemplo, en los llenadores, en los etiquetadores, etcétera, en los inspectores electrónicos. Entonces, esos medidores usan fuentes radiactivas. Entonces, esas fuentes dentro tienen parafina para contener esa radiación. ¿Es parafina que le colocan o qué material? No, quiero decir, por lo menos no todas las empresas embotelladoras lo tendrán, pero le quiero decir que es un uso que se da y es muy eficiente.
Cuando la fuente está trabajando para hacer, como digamos, la radiación y poder actuar como un switch que agarra y dice esta está llena, pasa a la siguiente botella, esta está llena, normalmente la fuente se coloca en un dispositivo que se llama emisor. Y luego al frente de ella hay otro dispositivo que se llama receptor. En ese momento la fuente no está ante ninguna de estas condiciones de chill, ni de plomo, ni de aluminio, ni nada. Por otro lado, te quiero decir lo siguiente. Esto de la parafina es solamente para la radiación neutrónica. No se usa. Radiación neutrónica es de muy contados usos. Es una radiación extremadamente peligrosa. La radiación que prácticamente vamos a ver en la industria y en la parte médica es radiación de rayos X y radiación gamma, o sea, la radiación electromagnética. Pero la fuente cuando está trabajando sale de su contenedor. Yo esto que estoy hablando es de lo que está compuesto un contenedor para poder cumplir con el principio de portabilidad y que mientras esté en ese contenedor confinada, está revestida de plomo y yo me puedo acercar sin correr el riesgo. Pero cuando la fuente está trabajando, no solamente en el caso de las llenadoras, sino en muchísimos otros casos, la persona está expuesta a la fuente. Y precisamente de eso es que más adelante vamos a hablar de control. Cuando la fuente sale de su contenedor, porque va a hacer el trabajo, y ahí es donde está el peligro real de la cosa. No sé si te aclaré el punto. Sí, sí, excelente, gracias. Solo que, wow, el personal que trabaja en producción es expuesto gravemente a fuentes radioactivas porque mientras las líneas trabajan, los empleados trabajan, yo mismo, que tengo experiencia trabajando en industria cervecera, trabajábamos y damos mantenimiento al lado de ese equipo trabajando en operación. O sea, y uno hacía reparaciones con el equipo en operación. Entonces, claro que usted nos dijo, y es así, hay que tomar mediciones a ver si la cantidad que el cuerpo recibe es la que permite la norma, pero independientemente de que sea o no, o de que la empresa tome esa medida o no, el empleado, pues, yo mismo, uno trabajaba al lado, agarraba sus equipos y hacía reparaciones con los equipos operando, midiendo niveles. Pero tú sabías que había fuente allí. Y cuando yo era mecánico, no lo sabía. Inmediatamente pasé al departamento de seguridad, sí lo sabía y me cuidaba, pero todo el personal de operación, mecánico, electricista, operadores de máquinas, no lo sabían. En ese tiempo no lo sabían. Quizás ahora, pues, como la tecnología y los profesionistas nos hemos especializado en otros temas como esto de radioactividad, se informa, pero le estoy hablando que en el 2010 no era así. O sea, ese tipo de información no llegaba a la operación. Pero eso es lamentable y lamentablemente es una violación. De todas maneras, te quiero decir para tu tranquilidad, las fuentes que se utilizan en este tipo de actividad son fuentes de muy bajita actividad, o sea, son fuentes, vamos a decir, bastante pequeñas. Pero lo cierto es que hay que establecer quién es el personal ocupacionalmente expuesto. Porque para el personal ocupacionalmente expuesto hay dos vías, bien sea dosímetros personales que están personalizados y que los carga la persona todo el tiempo y se le cambian según la actividad, por lo menos en el caso de un llenadero puede ser cada 3 meses, para saber exactamente cuánto esa persona recibe, o dosímetros de medición puntual. O sea, que se activan por el lapso de tiempo que la persona está trabajando, se leen y se dice cuánto esa persona recibió. Porque lo cierto es que hay que saber cuánto uno se irradia, independientemente de lo que ya nos irradiamos, porque la Tierra tiene algunos elementos radiactivos. Pero hay que saber porque hay valores umbrales. Y porque por otro lado, les voy a decir algo terrible en este momento. Eso es irreversible. La radiación que tú recibas la lleva a la tumba. O sea, la radiación que uno recibe o que recibe un ser humano es para el resto de su vida. Cuando una persona viene de una instalación donde se trabaja con fuentes, tiene que traer un informe si va a otra instalación, porque sus medidas comienzan con la medida que tiene registrada en esa instalación anterior. O sea, y es la parte del monitoreo. Aquí en la charla vamos a ver esto de los dosímetros. El dosímetro personal no protege a nadie, pero es el único mecanismo que dice cuánto
radiación tú recibes, con algún margen de error, pero lo dice, y se usa ampliamente en la empresa. Les voy a decir con todo, en la industria. Bueno, aquí tienen una lista de isótopos radioactivos. Hemos hecho esta listica refiriéndonos al tipo de actividad. Y por lo menos yo casi estoy seguro que una de las cosas que ustedes sí deben estar, no sé si involucrados, pero saben que es una actividad que debe haber con toda seguridad en República Dominicana y en prácticamente todo el mundo, que es la radiografía industrial. Y en la radiografía prácticamente están presentes los isótopos de cobalto 60, celsium 137 e iridio 92. El iridio 92 es el más usado, es el que más está presente. Y aquí les quiero decir algo. Realmente esta rama de la radiografía industrial es la rama de la industria que usa las fuentes de mayor actividad. Porque una fuente de radiografía industrial puede tener hasta 100 milirem, hasta 100 curie de actividad. Hay empresas, hay países que no lo aceptan. Por lo menos el caso de Venezuela se los menciono. Lo conozco porque, bueno, soy de allá y soy venezolano. El máximo que se acepta que puede traer una empresa de gammagrafía en actividad de fuentes es 80 curie. Pero lo que sucede es que en gammagrafía, el iridium, que creo que tiene una vida media como de 4 años y medio, 5 años, cuando él decae y la actividad ya está por debajo de 55, 50, ya no sirve. O sea, ya no nos sirve para el propósito de radiografía industrial. Entonces, prácticamente la radiografía industrial es una de las cosas a tener muy presente, porque, digamos, ahí hay que tener un muy buen control. De paso, la fuente de radiografía industrial, que está en una maletica, que por ahí se las voy a enseñar en una foto, se maneja a control remoto. Es con unas mangueras mecánicas, pero la persona tiene un comando y está muy alejado donde está la cajita cuando la fuente sale y va como por una manguera para colocarla en el sitio donde se va a hacer la radiografía. O sea, las personas están bastante alejadas de eso. Aparte de que tiene que haber en ese momento no solamente el dosímetro personal, sino un monitor de área que diga cuánto es el campo de radiación radiactiva donde yo me estoy moviendo. Esto lo podemos ampliar un poquito más adelante, pero les digo esto, radiografía industrial dentro de la industria es la rama que usa las fuentes de mayor actividad, y cuando digo actividad hay que hablar de peligro. Está la parte de medición y control de densidades, masas y espesores y niveles, y ahí se usa el estroncio 90, adicional a lo que mencioné ahorita, y se usa el americio 241 berilio. El americio 241 berilio es una fuente de emisión de neutrones. O sea, emite radiación neutrónica, que es una radiación que es mucho más peligrosa, es la más peligrosa de todo el resto de radiaciones que hemos visto acá. Porque vimos alfa, vimos beta, vimos rayos X y rayos gamma. Bueno, la radiación electrónica está muy por encima de ellos. Ahorita van a ver ustedes cuánto es el equivalente que normalmente se usa para decir la posibilidad de lesión, la potencialidad de lesión que esto tiene. Está la industria petrolera, que básicamente, bueno, ahí está mucha la parte de registro, pero también está lo que se hace en la refinería, el alto 60, el cesio 137, el americio 241 berilio. Y también en la industria se usa el radio 226. Es un isótopo que normalmente se usa como fuente para calibrar instrumentos. La razón principal que se usa como una fuente de calibración es que el radio 226 tiene una vida media increíble, una vida media de 1600 años. O sea que prácticamente no decae, conserva su valor de actividad en el tiempo. Entonces es muy fiable para hacer calibraciones, y por eso aparece ahí. Está el americio 241, no el berilio, el americio 241, que se usa prácticamente en todos los detectores de humo, detectores de fuego y para rayos. O sea, cuando ustedes están en una oficina y está un detector de humo de arriba, bueno, sepan que ahí está una pequeña capsulita radioactiva, por supuesto, de muy baja intensidad, pero está. Está la parte para el análisis de azufre y plomo en los crudos, está el hierro 55, está el estroncio 90, el cadmio 109, está el prometeo 147 y nuevamente está el americio 241. Y está lo que es la medicina nuclear, donde aparece el fósforo 32, el estroncio 90,
el Tecsenio 99, el iodo 131, que es ampliamente usado en medicina nuclear, sobre todo para todos esos estudios de tomografía que se hacen por contraste. Y está el talio, creo que sí. Por favor. Este se llama... El TC es el Tecsenio y este señor, este uno se llama el talio, correcto. Es el talio 201, que también se usa en medicina nuclear. Bueno, este material les va a quedar y es importante para que lo vean porque este cuadro que hemos hecho aquí creo que es un cuadro bien completo de los diferentes isótopos con los que ustedes se van a conseguir en diferentes áreas de la industria y dónde son utilizados, o sea, dónde tienen su uso. Bueno, en la exposición a la radiación, una de las cosas más importantes es el tiempo de exposición. Y le voy a decir que el daño causado va a depender de esto que hablamos hace un ratico. ¿Cuánto ese tipo ya tiene acumulado? O sea, porque puede haber tenido trabajos previos. Y por supuesto, si tuvo trabajos previos con material radioactivo y fue clasificado como personal ocupacionalmente puesto, tiene que tener una historia de lectura de los dosímetros que portó. Entonces, ¿cuánto tiene acumulado? Y también va a depender de la parte del cuerpo, porque nosotros, por lo menos nuestras extremidades superiores y nuestras extremidades inferiores, son mucho más resistentes a la radiación. No así el cerebro, que es mucho más débil a la radiación, y no así la cónoda. Entonces, la parte del cuerpo irradiada va a tener un peso. La exposición que tenemos con anterioridad va a tener un peso y, por supuesto, va a depender del tiempo de exposición y de eso va a depender el daño que se pueda causar o si estamos dentro de los valores umbrales y posiblemente vamos a morir felices con unos valores de radiación acumulados, pero que no nos van a hacer daño. La radiación normalmente es medida en curies. Yo quiero dejarles bien claro acá que el Curie, si bien es la medida más usada en la industria, no es la medida oficial internacional. Cuando se van a hacer empaques o pedidos, transportes, hay que expresarlos en Becquerel, que es la medida internacional. Pero créanme que el Curie es la medida que más se utiliza. Un Curie es igual a 3.7 por 10 a la 10 Becquerel. Y se hace el equivalente. Por favor, Albonio, disculpa, Albonio, ¿pudieras repetir la medida internacional que no se escuchó? Becquerel. Se ve con las letras B, Q. Letra mayúscula B y Q. Y es el Becquerel. Listo, gracias. Esa es la medida internacional. O sea, es la que se tiene que usar cuando estamos enviando cosas internacionales o cuando hay un informe que se va a presentar afuera. Pero quiero decir, el trabajo en la industria, la gente está extremadamente familiarizada en Curie, que es en honor a esta señora que él prácticamente le descubrió de la radiación ionizante y que trabajó muchísimos años, ella y su esposo en esto. Entonces ese era su apellido. Y se expresa en Curie. Curie es la actividad de la fuente. O sea, cuando uno dice por lo menos, que yo le decía a ustedes que en gammagrafía podía venir una fuente de iridio de 100 Curie, es una fuente de mucho respeto. O sea, una fuente de 100 Curie, quien se exponga en forma incontrolada, posiblemente puede, dependiendo del tiempo, puede perder hasta la vida. No le va a pasar en el momento. Eso va a ser a posteriori, porque como le dije, nosotros podemos estar al lado de una fuente de 100 Curie y no sentir absolutamente nada. No sentimos absolutamente nada. Las consecuencias vienen a posteriori y van a ser tan serias como el tiempo de exposición que tuvimos y la parte del cuerpo que estuvo expuesto. La medición a la exposición se hace a través del Roentgen. Perdón que tengo un poquito ahí la pantalla tapada, pero que es el RAD, o sea y es la dosis absorbida por radiación, es la unidad de energía absorbida. Por razones prácticas, el RAD y el REN tienen una equivalencia extremadamente cercana,
y en la industria se maneja el RAP como la dosis absorbida por las personas a la exposición de radiación ionizante a la que sean expuestos. El ROTIN es equivalente en el hombre a la radiación absorbida, digamos, un rayo X, una dosis significa una cantidad de radiación absorbida por una cantidad de masa en el cuerpo de cualquier porción del cuerpo. Entonces, esa es la unidad que se utiliza cuando las personas son expuestas para decir qué dosis de radiación han recibido. Hay algo que se llama la efectividad biológica relativa, que es el factor que relaciona los efectos de dosis absorbida frente a los diferentes tipos de radiación. Y aquí va a ser muy importante cuando yo les mencione esto, donde le digo que los neutrones rápidos, la mayoría de las fuentes neutrónicas son de neutrones rápidos, es 10 veces más dañina a las membranas vivientes que un RAP de rayos X. O sea, el RAP de rayos X es como decir la unidad, es 1. Pero si esa fuera la unidad, o sea, que una persona se está irradiando la unidad, pero la radiación no es rayos X, sino la radiación es neutrónica, ese 1 hay que multiplicarlo por 10, pues el valor que sea, si es 2, si es 3. Entonces, aquí ustedes rápidamente se pueden dar cuenta de el peligro grandísimo que tiene para nosotros, la exposición a la radiación neutrónica. Y esto que voy a mencionar también es importante. En la dosis límite ocupacional para adultos, voy a tratar de explicarme lo mejor que pueda en este punto. Este punto debe quedar muy claro para todos. La dosis límite ocupacional para adultos es de 2000 milirren al año, 20 milisievert, que es otra unidad también para medir la radiación. Es importante que les diga que esta medida es relativamente nueva, este valor es relativamente nuevo. El valor que se usó por años antes de 1990 fue el de 5000 milirren por año. O sea, que se consideraba que el valor umbral, donde nosotros estábamos seguros, donde las personas no iban a presentar ningún síntoma de daño, era de 5000 milirren. Sin embargo, los expertos, una vez que analizaron casos donde la radiación había estado por debajo de ese límite de 5000 milirren, pero presentaron síntomas, se dieron cuenta de que ese umbral no era seguro. Y en el año 1990, la Comisión Internacional de Protección Radiológica emite la norma Public 60, la pueden buscar por internet, donde asigna un nuevo valor, y es el valor de 2000 milirren, 20 milisievert al año. Y pasa un problema ahí. Algunos países, por lo menos como Venezuela, que no tiene reactores nucleares ni plantas eléctricas con energía atómica, podían de una vez absorber, como digamos, reportar que iban a cumplir con lo que establecía la norma. Pero la norma realmente dio un plazo, en muchos casos hasta de 5 años, porque quienes no podían cumplir es quienes tenían instalaciones nucleares y quienes tenían plantas de generación eléctrica nucleares, porque tenían que intervenir en el diseño para poder llevar el valor umbral que esas plantas manejaban a 2000, porque estaban por encima. Y entonces por eso varios países se les dio un plazo de 5 años, eso fue en el año 1990, así que yo quiero creer que en este momento todo el mundo está metido en este valor. El valor de 2000 milirren es un valor umbral, es un valor donde se dice que si nosotros nos irradiamos hasta ese valor o por debajo de ese valor, no nos debe pasar nada por año. Sin embargo, eso no quiere decir que ese es el valor que las empresas deben tener como referencia para sus trabajadores. Y aquí voy a decir otra cosa importante. Cada actividad, y voy con la persona que intervino de la planta esta de llenado, cada actividad tiene que establecer un valor histórico
por mediciones estadísticas de esa actividad. Y por decir algo, si por lo menos en la industria de gammagrafía resulta que un operador de gammagrafía, cuando yo leo su dosímetro en un trimestre, se irradió 200 milirem. Perfecto. Quiere decir que en el año ese trabajador se puede irradiar, si fuera proporcional, 800 milirem, porque sería 200 por 4, 4 por los 8. Si yo establezco como valor referencial que este 800 milirem es lo máximo que un operador se debe irradiar trabajando con las medidas de seguridad y protección que hay en gammagrafía. Quien se irradie por encima es un incidente. El que se irradie por encima no ha llegado a los 2000, decía que no está en peligro, pero algo salió mal, porque se salió de mi valor referencial para esa actividad. Y así existen valores referenciales por estudio estadístico prácticamente de cuánta actividad hay manejando fuentes radioactivas. Entonces, un operador por lo menos de registro instalado no se debe irradiar más de 360, 400 milirem al año por toda la tecnología y el hardware que él tiene para hacer el manejo de la fuente. Si se irradia por encima, hay que hacer una investigación. Porque no ha pasado nada, el tipo todavía sigue dentro de los valores umbrales, porque está muy por debajo de los 2000 milirem al año que se puede irradiar a una persona sin que le pase nada. Pero se está pasando por encima del valor de referencia que yo tengo como aceptado para esa actividad. ¿Me he explicado? Les pregunto. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, esto es una cosa muy importante, sobre todo para los que vayan a trabajar. Quizás no directamente como el asesor de seguridad industrial, de seguridad radiológica, como oficial de seguridad radiológica, sino también para los que trabajen en aspectos de seguridad que saben que necesitan tener este tipo de conocimiento. Porque cuando estas investigaciones se disparan, la gente de seguridad es quien hace la investigación. Y entonces hay que tener el conocimiento de cómo esto se maneja. No, el tipo se irradió por encima del valor referencial. Sí, pero no ha pasado nada, porque se irradió menos de 2000 milirem. Y 2000 milirem es el valor umbral. Entonces, lo que vamos a investigar, qué pasó con este señor, por qué razón tú te fuiste por encima. Y algunas empresas son más duras. Cuando un operador se va por encima del valor referencial que la actividad tiene, a veces lo inhabilitan mientras se hace la investigación. Para tratar que al final, en el curso del año, el tipo alcance el valor que la empresa tiene. Porque eso afecta en los reportes que tú le tienes que hacer a la autoridad que rige la materia para cada país. Bueno, creo que les di ahí una buena explicación. Y ahí, bueno, están viendo un dosímetro de estos personales que usan las personas para saber la radiación que una persona tiene. Lo vamos a mencionar más adelante con un poquito más de detalle. Aquí viene otro concepto que es importante que todo el mundo lo sepa, porque es un concepto precisamente recomendado por la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Y es un concepto que tiene que estar incorporado en cuanta actividad se haga con fuentes radiactivas. Tiene que estar incorporado en los diseños que se hagan para poder manejar una fuente a distancia, si fuera el caso. Y tiene que estar incorporado en los tamaños, en el diseño de los contenedores que yo voy a fabricar para poder guardar esa fuente dentro. Y el concepto ALARA dice que me voy a irradiar tanto como razonablemente sea posible, o sea, sea alcanzable. O sea, esto deja clarito que sí, yo voy a tener un nivel de radiación, pero ese nivel de radiación tiene que estar dentro de lo razonable. Y les digo, el ALARA es un principio, es un volcado a cuánto diseño se hace de contenedores para guardar la fuente, a cuánto diseño se hace de almacenes para guardar material radioactivo y a cuánto diseño se hace de herramientas que puedan permitir el manejo de la fuente a distancia del cuerpo. Hay herramientas muy cortas, hay herramientas de 5 pies,
herramientas de 8 pies, que la persona tiene en la mano el comando y con la punta de la herramienta hace todo lo que es sacar la fuente del contenedor y colocarla donde la fuente va a trabajar y se mantiene esa distancia. Y eso es precisamente porque se ha incorporado el concepto ALARA en esto. O sea, el propósito, como lo dice aquí, es minimizar el riesgo de exposición a la radiación. Es reducir la dosis ocupacional cuando se trabaja con fuentes radioactivas. Pero estamos conscientes que si tú trabajas con fuentes radioactivas, un nivel de exposición va a haber y lo va a haber precisamente en el desarrollo de las tareas. ¿Qué queremos que sea? El mínimo. ¿Queremos que sea el valor umbral? No, no quisiéramos que fuera el valor umbral. Quisiéramos que fuera muy por debajo del valor umbral. Es decir, mi experiencia. Eso es lo que pasa en la práctica. Toda la actividad y la experiencia que yo tengo, nadie, ningún valor referencial de actividades llega al valor umbral. No tengo experiencia en centrales nucleares, donde entiendo que esos valores sí se alcanzan, ni tampoco en plantas nucleares de generación de electricidad, donde entiendo que esos valores se alcanzan. Pero por lo menos mi experiencia, que ha sido básicamente en la industria petrolera, no consigues nunca ese tipo de valores. Pero la gente va a tener siempre una exposición. Sigo. Los sitios donde está almacenada fuente radiactiva tienen que estar señalizados. ¿Por qué tienen que estar señalizados? Porque yo no tengo capacidad de saber que ahí hay material radiactivo, porque yo no siento nada. Es decir, mis sentidos no lo perciben así. Entonces, todos los sitios donde esté almacenado material radiactivo tienen que estar bien señalizados y hay algunas reglas para la señalización. Mire, la señalización, algunos países han trabajado sobre lo que es la recomendación directa de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Porque una de las cosas buenas que tiene esto de seguridad radiológica que estamos hablando es que usted va a cualquier país, esto es lo mismo, no cambia. Porque muchas de las reglas son tomadas precisamente de la recomendación que hace esta Comisión Internacional de Protección Radiológica, que tengo entendido que tiene sede en Viena, y que trabaja bajo el amparo, bajo el paraguas de las Naciones Unidas. Pero siempre hay que tener muy claro lo que es una zona supervisada y lo que es una zona controlada. Aunque les digo, hay países por lo menos como Colombia, donde me tocó trabajar. Ellos tienen alteración de esta medida y resulta que ellos no aceptan la zona supervisada. Para ellos, donde haya material radioactivo, todo el tiempo quieren que sea zona controlada. No es que están contraviniendo la norma, están tomando la norma, pero ellos tenían un problema de guerrilla, de irregulares y tal, y tenían muchísimo temor que este tipo de material, por alguna razón, fuera a parar a mano de gente indiscriminada. Porque una zona supervisada es donde yo puedo hacer un almacén, poner suficiente seguridad, una puerta bien segura, poner una barrera perimetral, si es posible poner un monitor, como digamos, o cámaras, instalar una alarma audible en caso de que haya una violación de la puerta, pero me voy a mi casa a dormir. Esto es una zona supervisada. ¿Qué tengo que tener como garantía? Que en la cerca de esa zona, la radiación máxima sea de 5 milirem por hora, y eso es norma. Ahora, una zona controlada es diferente. En una zona controlada, alguien, el ingeniero o un operador, tiene que estar presente. Porque una zona controlada generalmente se da en un almacenamiento que es temporal, no permanente. Y muchas veces es en el campo. Y la zona controlada va desde 0.5 milirem, que sería lo deseable, pero puede ir a niveles mayores. Puede tener niveles mayores de radiación sin pasar de 1 milirem por hora. Porque 1 milirem por hora es lo máximo que se permite para personal ocupacionalmente expuesto. Eso está basado así más o menos. 1 milirem por hora multiplicado por 8 horas son 8 milirem. 1 milirem multiplicado por lo que toma esta comisión como días laborables del año, que son 250, ustedes multiplican 250 por 8, le va a dar 2000. Entonces, si una persona se irradia, se llegara a irradiar 8 milirem en un día,
y si el área radial 250 días, 8 miliren, estaría dentro del valor umbral. Eso en la práctica no sucede, pero quiero decir, matemáticamente el cálculo está hecho de esa manera. Entonces, zona supervisada es donde tenemos un almacén que ofrece una serie de garantías de seguridad. Está cerrado, tiene vigilancia por cámara, tiene una cerca perimetral, y yo me voy a dormir a mi casa. Y el día siguiente pues paso por allí, veo, todo está muy bien y demás. Zona controlada es una zona donde tiene que haber alguien presente. O sea, el material radioactivo no puede estar solo. Tiene que haber alguien presente y se dice cuáles son los valores. Esto que yo le estoy diciendo que es una excepción de Colombia, bueno, ellos no aceptan la zona supervisada. Y cuando tú vas a tramitar una licencia con ellos, tienes que las fuentes que tú estás declarando para obtener el permiso, la licencia de funcionamiento, van a estar bajo condiciones de zona controlada, lo cual hace bastante costoso tener las fuentes bajo esa manera, porque eso quiere decir que tú tienes que tener supervisión personal las 24 horas, o sea, día y noche. Mientras que las zonas controladas, por lo menos en las que yo he trabajado, gamografía y registros, son temporales. O sea, a veces estamos registrando en un taladro por 2 o 3 días. Entonces, durante 2 o 3 días, tenemos una zona controlada que la delimitamos con una barrera, normalmente con cinta, y tenemos nuestro personal que está ahí en control y vigilando para que nadie se acerque. Pero son almacenamientos por tiempo limitado, a veces por hora, a veces son por 3 o 4 días y no más. La zona supervisada es donde normalmente tenemos todo nuestro arsenal de fuentes almacenadas, y mientras no haya trabajo, pues están ahí tranquilitas y sin que nadie se meta con ellos. Hay otras 2 cosas que le quiero hacer referencia. Y es que está la dosis permitida al público. Y es una responsabilidad del usuario. Es una responsabilidad de quien usa la fuente. Porque el público no es monitoreado. O sea, el público no carga un dosímetro para decir, no, sí, tú estás cumpliendo con la recomendación de esta comisión internacional, que es que las personas del público no se pueden de 100 miliren al año. Por esa razón, toda zona que sea accesible al público, el máximo de valor que debe tener es de 0.05 miliren. Si ese 0.05 ustedes lo multiplican por 8, le da 0.4. Y si ese 0.4 lo multiplican por 250, le va a dar 100. Esa es la forma matemática como está diseñada. No quiere decir que la gente se tiene que exponer así, pero está hecho de esa forma, pensando que nadie va a estar más de 8 horas, pensando que el valor es de 0.05 y que los días laborables del año, quitando los días festivos, y es el número que lanza esta comisión, es de 250. Y se lo digo para que lo sepan. En el caso del personal ocupacionalmente expuesto es diferente. El personal ocupacionalmente expuesto tiene un monitor, tiene un dosímetro, perdón, un monitor, no un dosímetro, que dice cuánto es el C-radio. Y ahí está permitido hasta 1 miliren por hora. 1 miliren por hora sería hasta 8 miliren en un día, que serían 8 horas. Y ese 8, si lo multiplico por 250, me daría 2000, que es el máximo permitido para una persona en el año. Esos valores umbrales, les voy a mencionar esto, pero eso ya es tema para otra charla y por ahí lo había hablado con Audi, que son sobre los efectos, digamos, biológicos a las personas por la exposición. Pero la radiación, los daños que causa, prácticamente están en 2 campos. Están en el campo determinístico, y esto es que existen estudios que dicen si tú te irradias tanto de esto por encima del valor umbral, vas a tener esto. Y hay toda una estadística que dice que eso se cumple. Entonces, por eso se llaman valores determinísticos. Son valores que superan el valor umbral, pero van incrementándose en medida y están tabulados. Luego están otro efecto que son los efectos estocásticos o probabilísticos. Igualmente tienen el valor umbral de los 2000, pero como es probabilístico, resulta que después de ese valor umbral
hay cosas que te pueden pasar, pero puede ser que no te pasen. O puede ser que te pasen no producto de haberte irradiado. Y aquí voy a mencionar solamente un caso, que por lo menos es la aplasia medular, la leucemia. Una persona puede tener aplasia medular o leucemia sin haber estado nunca expuesto a radiación ionizante. Pero si ha estado expuesto a radiación ionizante, sus probabilidades, el efecto estocástico, se incrementan. Y a lo mejor puede tener. Si es que se excede los valores. También espero no haberlos confundido mucho y haberme explicado un poco bien ahí en esa parte. Seguimos. Bueno, aquí un poquito más de señalización. Simplemente esto es como para que ustedes vean todos los carteles con los que se pueden encontrar. Estos carteles tienen añales. La excepción es el que ustedes ven en un triángulo rojo. Ese es relativamente nuevo. Es un cartel aprobado por la Comisión Internacional de Protección Radiológica y se puso ese cartel que es como muy visible del peligro, ¿no? Y esto está no tan dirigido a las personas que entienden la materia y que están trabajando con la materia, sino que está más dirigido a las personas del público o visitantes en un momento dado. Pero estos son prácticamente todos los carteles que se usan para una zona supervisada, para una zona controlada o simplemente para notificar que esa es un área radiactiva y que en esa zona hay materiales radiactivos. Es la señalización. Ahora vamos a ver los factores que afectan la exposición. Estos factores son distancia, tiempo y blindaje. Mire, han pasado años. Las 3 medidas de seguridad hoy siguen siendo la distancia a la que tú te puedas mantener de la fuente, el tiempo de exposición y el blindaje que tenga bien la fuente o que tengas tú. Esos son los factores clave, los factores key de la parte de seguridad radiológica. La distancia es la mejor protección, por supuesto. Mantenerse alejado indudablemente te da una protección. Aún con la energía electromagnética te va a llegar, pero te va a llegar ya muy disminuida, muy pobre, porque ella se va degradando. El tiempo, por supuesto, mientras menos tiempo yo esté cerca voy a tener muchísimo menos dosis absorbida de radiación. Y luego está el blindaje. El blindaje en el que se mantiene la fuente. Cuando ustedes ven todos estos contenedores, esos contenedores están hechos o de plomo, o están hechos o de uranio empobrecido. Y en el caso de la fuente, como el americio 241 berilio, que es de radiación neutrónica, lo más seguro es que están de doble pared y están llenos de parafina. Aquí les voy a mencionar una medida que no la tengo en la mente, pero no la puse en la presentación. Ningún contenedor que tú agarres con la mano para llevar una fuente puede tener un valor por encima de 200 milirem. 200 milirem. Si tiene un valor por encima de ese contenedor, no sirve. Y debe ser investigado, hay que desecharlo. En la práctica, les puedo decir, casi todos los contenedores de blindaje que yo manejé, con excepción de los de radiación neutrónica que llegaban a 90, algunos hasta 110 milirem por hora, el resto de contenedores se mantenían en valores que estaban en el orden de 40, 60 milirem por hora, que digamos que es como muy bueno, es decir, que hay una eficiencia fuerte del contenedor. Y esto depende del diseño, o sea, el que hace el diseño tiene que tomar en cuenta ese valor, o sea, el valor de radiación al cual yo me voy a exponer en el momento en que me acerco al contenedor y que lo agarro con la mano. Porque ese valor es mi garantía, mi seguridad de portabilidad de esa fuente. Entonces, hecho esta aclaratoria, les digo que distancia, tiempo y blindaje siguen siendo los 3 factores de seguridad más importantes. Y lo mismo es muy importante porque interviene seriamente en el diseño. Puede ir por cada uno aquí, que el tiempo, por supuesto, es directamente proporcional a la cantidad de dosis que tú recibes. Mientras más tiempo de exposición, por supuesto, más tiempo, más dosis de radiación tú vas a tener.
Así es que una medida de seguridad manejando la fuente es minimizar el tiempo de exposición. O sea, la transición que normalmente se hace de sacar la fuente de su contenedor y llevarla al punto donde va a ser utilizada, debe ser lo más rápido posible. Y les digo, en la industria petrolera, esta transición es de segundos. Muchas veces no toma un minuto. Y usándolo con herramientas a distancia. Entonces, esa es una de las medidas importantísimas de seguridad. Luego está la distancia. Miren, la radiación, la intensidad de radiación es indirectamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué quiero decir con esto? Las fuentes en sus documentos normalmente tienen establecido, o sea, cuando la fuente nace, porque el certificado de manufactura es como la partida de nacimiento de la fuente. Identifica isótopo, identifica todo, identifica su actividad. Y ese documento debe decir, estando la fuente desnuda, qué intensidad de radiación tiene a un pie. Para que yo tome ese valor como mi valor referencial y pueda hacer los cálculos de una distancia mayor. Bueno, lo que le he dicho es que aquí se cumple para la radiación que es indirectamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por cada distancia adicional que yo agrego o que yo me alejo de la fuente, la radiación que yo recibo se disminuye en 4 veces. Y lo vamos a ver con una fórmula que es precisamente la fórmula del cuadrado de la distancia. Pueden ver allí, o sea, la intensidad inicial por la distancia inicial al cuadrado es igual a la intensidad final por la distancia al cuadrado. O sea que si yo aquí despejara IB, que sería la intensidad a recibir, sería que IB es igual a la IA sobre B al cuadrado, porque ya B está conteniendo la distancia. Y obviamente ese resultado va a ser 4 veces menor que el resultado, que el valor que yo tenía a un pie. Esto es importantísimo de manejar, sobre todo en gammagrafía es interesantísimo. Yo les he traído aquí una curva, esta curva la he hecho yo. No es nueva, la hice cuando trabajaba. Y la tengo para varios isótopos. Quise traerla para el isótopo de neutrones. Esta es una fuente de americio, berilio 241 de 18 curie con una energía de 4.6 mega electronvoltios. Este es un cálculo que ustedes lo pueden hacer analíticamente, pero fíjense ustedes que si yo estuviera a un pie de esa fuente que tiene una actividad de 18 curie, yo estaría muy cerca de 600 miligrem por hora, 500 y tanto, vamos a manejar números redondos para que podamos cuadrarlo. 600 miligrem por hora. Pero si yo me alejo apenas un pie más, bien sea a 2 pies, ya el nivel de radiación cayó a 200, en este caso menos de 200 porque realmente el valor es menos. Y si me alejo a 3 pies, ustedes se dan de cuenta cómo sigue cayendo. Y así va a seguir cayendo la radiación hasta llegar a 0. O sea, si yo estoy suficientemente alejado, resulta que yo no me voy a irradiar absolutamente nada. Bueno, esta curva se cumple así para todas las fuentes. La radiación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esta es una lámina exactamente donde digo eso, y de igual a I1 sobre D al cuadrado. Y les decía al principio que normalmente cuando la fuente viene en su documento, o bien dice cuál es la dosis a 1 metro, o bien nos dice cuál es la dosis a 1 pie. Y entonces ese siempre va a ser nuestro valor referencial para poder entrar en este cálculo. Este es un cálculo analítico, pero tú lo puedes corroborar si tienes un medidor en las manos. Porque el medidor, que tratamos de que sean, comprar lo mejor, lo más exacto, pero casi todos tienen un factor hasta del 10-15% de desviación, debe estarte dando una lectura muy parecida o muy cercana al cálculo analítico que tú en un momento dado puedas hacer, como para estar seguro de cuánto la cosa es.
porque yo mido el medidor y me da tanto, y un momentico, déjame hacer una cuentecita aquí que es muy rápida. Y entonces digo yo, sí, el medidor está bien, esa es la lectura que ese es el valor en el cual nos estamos exponiendo. Y es la razón principal por la que quise poner esta lámina. Bueno, como tercero, les decía a ustedes que las 3 medidas principales son tiempo, distancia y blindamos la fuente o blindamos al hombre. Y esto de blindar al hombre lo vemos en muchas partes. Los odontólogos muchas veces le ponen una capa encima a las personas cuando le van a hacer una radiografía. Y esa capa está internamente con una lámina de plomo. Igualmente que las personas de rayos X, ellos nuevamente se cubren con una puerta o con un parabán, y ese parabán tiene una lámina interna de plomo, de manera que el operador de rayos X no se vaya a estar exponiendo a los rayos X cada vez que pasa un paciente. El paciente se pone ese poquito de radiación, pero él está allí muchas más horas. Voy a hacer la referencia con esta cajita. Ustedes todos están viendo esta cajita que está aquí. Esta cajita es la cajita que usan los operadores de gammagrafía. Esta es la caja que yo les decía a ustedes que estaba revestida internamente de uranio empobrecido. Por lo menos todas las cajas nuevas son así. Porque ofrecen una muy buena garantía para que ese señor que está ahí pueda poner sus manos encima. Porque con toda seguridad esa caja tiene a lo mejor 60, 90, pero nunca puede tener más de 200 milirem para cumplir con la normativa internacional. Entonces, esa protección le da la confianza a la persona de hacer la manipulación del contenedor donde está la fuente. Aquí no se ve en su extensión, pero le puedo decir que fíjense ustedes, por lo menos este operador que está haciendo, él está conectando aquí una manguera, pero él va a estar a una distancia retirada y con un comando mecánico, él va a sacar la fuente y después que la saque, la va a sacar por otra manguera que también está a distancia y la va a llevar hasta el punto donde se va a hacer la radiografía, que sea lo que sea el punto de interés. Y en ese punto tiene que estar hecho un arreglo con colimadores, normalmente de tungsteno, para evitar que cuando la fuente llegue al punto y esté allí, ya sale de la manguerita, ya está fuera de protección, pueda significar un peligro mayor de radiación para la gente. Eso se hace así, es una actividad que con toda seguridad prácticamente en todos los países la hay, y esa es la cajita que ellos normalmente portan, la llevan en un carrito donde ellos van manejando, porque ofrece esa garantía de portabilidad. Bueno, por ahí puse 2 contenedores más. El que ven hacia su lado derecho es casi seguro que es un contenedor de una fuente de gamma, y posiblemente que sea una fuente de Celsius 137 para efectos de registro. Y aquí hay una secuencia que está puesta, que es la forma como de repente hacemos un bulto. O sea, está el contenedor de plomo, dentro está la fuente, luego hay un protector contra los golpes, ese protector va en un tambor, el tambor se cierra y está listo para ser transportado, para ser enviado. Esto que ustedes están viendo aquí, que se parece a una pipa, a un tambor igualito, tiene un diseño particular de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que dice cuáles son las medidas, que dice cuál es el espesor y la forma como esta tapa va cerrada. Ella se cierra allí, tiene un tornillo de ajuste y un fleje alrededor. Y así se maneja. Es la forma como se hace. Bueno, esto es el blindaje. Es el último elemento de seguridad de los cuales estaba hablando. La seguridad básica para manejar puentes está enmarcada en el principio ALARA, que se cumple en el diseño de las cosas que estamos haciendo, y en el tiempo de exposición, la distancia y el blindaje. Si eso lo tenemos el kit de lo que es el inicio de la seguridad o los elementos de seguridad que hay que incorporar para trabajar con material radioactivo. Bueno, sería interesante decir que además de esto, y lo hemos mencionado por ahí, están
los dosímetros personales. El dosímetro no protege de nada. El dosímetro lo que hace es identificar a la persona que se está exponiendo y ofrecer una medición de la dosis absorbida. Y le dije a ustedes que habían dos tipos. Uno que es para intervenciones de emergencia y son de lecturas puntuales. Es decir, el dosímetro no está asignado a ti, sino que tú intervienes y cuando viene se hace la lectura. Y esos dosímetros permiten ser reseteados nuevamente a cero. Si una persona va a entrar en la zona caliente, lleva el dosímetro consigo, hace la operación que va a hacer, sale y se lee inmediatamente cuánto se ha recibido. Pero están los dosímetros personales que esos sí los tiene la persona y los carga todo el tiempo en el sitio de trabajo. Porque ese dosímetro va acumulando la radiación que él recibe. Y depende del tipo de actividad, por lo menos en el caso de gamografía, normalmente en la industria el estándar es reemplazarlo mensualmente. Pero hay otras actividades, como la que dijimos de los llenaderos de botella, o por lo menos la actividad de registro radiactivo, los dosímetros se cambian trimestrales, se cambian cada 3 meses. Y es que cuando se trabaja con fuentes pequeñas, hay que dar bastante tiempo de que la radiación a la cual te has expuesto se vaya acumulando. Porque si la cambia en un tiempo corto, a lo mejor sale 0. Entonces, si por lo menos una persona que trabajara en registro o en una planta de llenadero, yo le quito el dosímetro al mes, lo llevo a leer, el dosímetro lee 0. Y cada mes se lo quito cada mes y cada mes lee 0. Al cabo del año, la persona tuvo 0 exposiciones, resulta que eso es falso. Y o sea, dependiendo de la actividad, los dosímetros se dejan por más tiempo o se dejan por menos tiempo. Pero es la única manera que existe de que ese dosímetro esté con tu identificación y que tenga el valor de dosis acumulada a lo que tú te has expuesto. Bueno, otra precaución de seguridad es conocer los procedimientos radiológicos para cada material. Les voy a decir que son particulares. Ustedes pudieron ver que no es lo mismo radiación alfa-beta, que no es lo mismo radiación X o gamma y que no es lo mismo radiación neutrónica. Son diferentes. Y conocer los planes de emergencia que tienen que estar elaborados. Otra cosa es mantener el personal necesario. El personal que no está clasificado como ocupacionalmente expuesto no puede estar donde se esté haciendo un trabajo. Son ocupacionalmente expuestos, no están vigilados por dosímetros, no tienen un dosímetro asignado. Y se van a irradiar y nadie va a saber cuándo. El uso de herramientas de manejo a distancia, eso existe y cada vez se incorporan más. Mantener medidores de prueba. Puede haber algún descuido. Por ahí una fuente se quedó un rato afuera, qué sé yo. Tener un medidor de prueba o tener un medidor con alarma es una gran ventaja. Porque como le dije, ustedes no van a saber que se están exponiendo a un campo radiactivo. No van a sentir nada. Pero si el medidor tiene una alarma y detecta, va a decir inmediatamente, viene la averiguación de qué pasa. Entonces, tener medidores de prueba y algunos con alarmas audibles es sumamente importante. Y forman parte de las cosas que hemos dicho que componen esta charlita que hemos hecho hoy, de las precauciones de seguridad. Bueno, ahí pueden ver un prototipo de un medidor ambiental. Yo quiero aquí hacer la aclaratoria, y esto no es un secreto, o sea, medir la radiación electrónica es mucho más fácil medir la radiación de rayos gamma y rayos X, electromagnética, porque recorre largas distancias, y va a llegar y va a llegar. Pero la radiación electrónica no recorre largas distancias. La única ventaja de la radiación electrónica es que cuando el neutrón interactúa con la materia, animada o no animada, genera radiación gamma. Pero siempre se hace un poco difícil detectar la radiación electrónica. Y la medición de la radiación electrónica tiene su dificultad. Bueno, quizás hemos ya hablado de esto, de los dosímetros personales y los dosímetros para la intervención. Es bueno aquí que le mostremos un medidor de prueba. Este es uno de los más usados, el contador de Gregor-Müller. Usa un sensor que normalmente es de ventana, porque cuando la ventana está cerrada, como está en ese caso, solamente detecta radiación gamma. Pero si hay radiación
corpuscular beta o alfa asociado, usted puede abrir la ventana y va a captar la totalidad de la radiación a la cual se está expuesto. Voy a pasar rápidamente aquí. Esto también igual, un dispositivo de ambiental y posiblemente tiene un sistema audible para que se escuche. Está fijado con toda seguridad los límites que sean permisibles en el área. Ese seteo lo hace uno y va a depender mucho de la actividad en la que uno esté trabajando. Bueno, muchas veces estos sistemas audibles también se usan cuando uno está haciendo calibraciones en campo, de manera de tener como una protección más. Le digo, hay que estar muy vigilante de cuando se saca la fuente, cuando se ingresa a su contenedor, pero por ahí alguna desviación, tener alguien que te diga, un momentico, te estás exponiendo un campo magnético, es una ventaja, porque los seres humanos no lo vamos a saber, no lo sabemos en lo absoluto. Y esto que salió allí, creo que ya lo mencioné, estos medidores pueden ser solamente para radiación gamma, si lo que tenemos en el área donde trabajamos es solamente radiación gamma, o pueden ser para radiación gamma y radiación neutrónica si resulta que también manejamos fuentes con radiación neutrónica. Luego hay aquí tres cosas importantes, en era del tiempo las voy a mencionar un poquito más rápido. Los límites efectivos anual para el público ya los mencioné. Ya dije que es 100 milirem o 100 milisievert al año. Y dije que es 0.05 milirem por hora. E inclusive le dije cómo es la ecuación, que es muy sencilla. 0.5 por 8 es 0.4. 0.4 por 250 da 100 milirem. Y eso es lo que se permite. Aquí hay que saber, y lo tienen que saber las personas que son asesoras, es para las mujeres que están embarazadas. Y para los menores de edad. Las mujeres que están embarazadas no se pueden exceder durante su tiempo de embarazo de 500 milirem o 5 milisievert en los 9 meses. Se estila en las empresas dotar a las mujeres embarazadas con 2 dosímetros. Un dosímetro en el cuello, que lo ponemos ahí por razones de interés porque resulta que nuestro cerebro es la parte más débil para recibir radiación, y otro dosímetro en la cintura entonces normalmente se tienen 2 dosímetros y se toma el de lectura mayor. Esto se va vigilando para el caso de las mujeres embarazadas, de manera que se garantice que ellas no están por encima de este nivel de radiación. Y la recomendación es que niveles por encima de ese valor pueden poner en peligro el feto, o sea, la próxima criatura que va a nacer. Estas son cosas que ustedes van a conseguir en normas y está establecido. Otra condición es para los jóvenes. Ningún joven de 16 años puede estar sometido a exposición ocupacional. Ninguno. ¿Qué pasa con los jóvenes de 16 años? Están creciendo todavía. O sea, no es la condición nuestra, donde ya las células cesaron de crecer. Ellos tienen células que están constantemente en crecimiento. Están desarrollando los brazos, están desarrollando las piernas, están en crecimiento. Y entonces esas células que están en crecimiento son extremadamente débiles, o sea, son muy vulnerables a la radiación. Entonces, un menor de 16 años no puede estar bajo ninguna circunstancia. Y para el caso de las personas de 18 años, tiene que haber una justificación. Hay que tener una vigilancia especial, tienen que estar en una zona que sea totalmente, están trabajando en alguna tesis, en algún trabajo de grado, o que tenga que ver con su escolaridad, deberá ser también monitoreado, pero eso es lo que está establecido. Lo ideal, no tener personas de menos de 21 años trabajando con fuentes radiactivas. O sea, personas que ya está garantizada que sus células llegaron ahí, que ya no crecen más, y ya sus brazos no se van a poner más largos, ni sus piernas más largas, que sí. O sea, no tienen todas estas células que cuando están en gente vulnerable a las radiaciones ionizantes. Bueno, eso era todo lo que tenía para ustedes en esta charla, que confieso que es muy básica, pero bueno, tratamos de que fuera de interés, y
cualquier comentario, con muchísimo gusto. Si hay algo que ampliar, que aclarar. Una pregunta. Bien. Sí, yo he escuchado que la energía radiológica, una fuente radiológica, produce, o sea, la exposición fuera de los límites, ¿verdad? Puede producir cáncer. Entonces, ¿qué tipo de enfermedad puede producir aparte del cáncer? ¿O cuáles órganos puede afectar? O si eso es algo aleatorio, por ejemplo, una persona que se expone a una fuente de radiación fuera de los límites permitidos por la norma, ¿qué órgano o cuáles órganos, o si eso es al azar, o qué tipo de cáncer puede provocar? Bueno, es cierto que la enfermedad más recurrente, si hay una exposición anormal, es cáncer. Y el cáncer que más se presenta es el de aplasia medular. La gente encuentra glóbulos nuevos y cae en una leucemia que puede acabar con él. Déjame decir, yo hablaba de que los efectos que la radiación puede tener están en dos campos, y ojalá haya chance para hacer una charla solamente de esto. Los efectos determinísticos y los efectos estocásticos. En el caso de los determinísticos, hay una tabla. Yo me comprometo a hacérsela llegar a Audi, y si él la quiere subir en su página web para que ustedes la vean. Pero en esa tabla, tú vas a ver cuáles son los síntomas que la gente presenta de los valores anormales a los cuales se expuso. Son muchos, porque mira, hay un accidente documentado que rueda por la web, es de gammagrafía, de un trabajador que se consigue algo que le parece interesante y se lo mete en el bolsillo y se va a su casa. Y resulta que era una fuente de iridio de hacer gamografía. Bueno, ese trabajador perdió la pierna. O sea, la pierna se le encangrenó, se subió una quemadura terrible y tuvieron que amputarle la pierna. Y luego el accidente sigue investigando porque en un periodo de tiempo, hubo que amputarle la otra pierna. Y él murió muchísimo más adelante. Entonces, como te digo, hay consecuencias que están tabuladas por investigación histórica y estadística. Entonces, hay tablas que dicen, si yo me irradio entre esto y esto, me va a pasar esto. Si yo me irradio, me va a pasar esto. Y las cosas cuando son bajas comienzan desde vómito, mareo, erupciones en la piel, falta de apetito y una cantidad de cosas que se comienzan a presentar. Pero eso está establecido sobre cuáles son los efectos de la radiación. Por supuesto, el peor es el cáncer. Y quiero aprovechar la pregunta para hablar del gas radón. El gas radón es un gas inerte que está presente porque se desprende por descomposición del uranio o del potasio en la Tierra y se convierte en un gas que tiene radiación corpuscular. Si lo respiras, es posible que esa partícula vaya a parar a los pulmones. Y te digo, cerca del 10 al 15% de los cánceres pulmonares en Estados Unidos se le adjudican al gas radón. O sea que el cáncer siempre va a ser lo que va a estar ahí como presente cuando nos irradiamos con valores fuera de lo permitido, con fuentes de radiaciones ionizantes. Por esa razón, mira, esta charla que acabamos de dar, que es muy sencilla, es muy básica. Lo que yo le he dado a ustedes en la parte de control, no les he dado cómo se elabora un programa, no les he dado los protocolos que ya existen de intervención cuando hay un problema con fuente. Pero le he dicho cuáles son las medidas básicas de seguridad que la gente tiene que observar. Tiempo, distancia y blindaje. Y luego saber que el hardware que esté usando tiene incorporado, y eso es una cosa sumamente importante. Menos exposición de tiempo, menos radiación voy a tener yo. Trabajo con herramientas
a control remoto o a distancia, menos exposición voy a tener yo. Uso un buen blindaje, ya sea para la fuente, o me blindo yo, menos exposición voy a tener. Y así es como se trabaja en la industria. Y le digo yo que estuve un poco más de 5 años como ingeniero de campo en taladro de perforación, donde usaba fuentes con muchísima frecuencia. Porque en los taladros se usa el grupo de herramientas que son herramientas radioactivas, que son las herramientas de CD y las herramientas neutrónicas, independientemente de las herramientas resistivas y las herramientas acústicas, que son prácticamente los 3 grupos que se usaban en el pasado. Hoy en día hay un grupo más, que son herramientas de resonancia magnética. Pero usábamos la fuente con una frecuencia alta. Y tienes que observar todo esto. Afortunadamente, yo trabajé en una empresa, voy a mencionar aquí, se llama Baker Hughes, que tenía un entrenamiento muy fuerte para las personas que teníamos el manejo directo y tenía entrenamiento para las personas que no lo tenían, pero que ingresaban a una instalación donde este tipo de material se manejaba. De manera que ellas también tomaran precaución. No sé si por ahí he satisfacido tu pregunta. Excelente, gracias. Tengo una pregunta ahí. Dígame. Bueno, primero felicitarlo por cómo ha expuesto todo bastante claro. De verdad que me ha gustado bastante y he aprendido. Y yo tenía 3 preguntas, pero las voy a reducir a 2, porque ya que la explicación que usted dio de la distancia dio una fórmula y ahí contesté mi pregunta. Entonces tengo 2 preguntas que son los EPP, ¿cuáles son los EPP que debemos usar para los equipos radiactivos? Y la otra es en qué tiempo se pueden calibrar los dosímetros, porque yo entiendo que debe de haber desviaciones con respecto a esos equipos cuando se tiene mucho tiempo en la empresa, el uso y eso. ¿Usted me puede decir sobre eso? Vamos primero con los dosímetros, después te hablo de lo otro. Perfecto. La gran mayoría de los dosímetros en este momento están hechos con una tecnología más avanzada. En el pasado eran de películas y las películas por ahí se le dañaba la emulsión y había muchos errores. Hoy en día casi todos están hechos de cristal. Están hechos de cristales reciclables y además son cristales que tienen una exactitud mayor. Mira cómo se manejan los dosímetros. Por lo menos una persona, suponte que usó un dosímetro por 3 meses. A los 3 meses le llega uno nuevo y él entrega ese. Ese dosímetro le extraen el cristal y va a un equipo que mide cuánto es la radiación acumulada en ese cristal. Y es la radiación que él recibió. Los cristales son reciclables, bien sea que yo puedo, después de medir el cristal, restituirlo a su condición original y va a ser otra vez materia prima de un siguiente dosímetro. Esa es la forma como se manejan los dosímetros. Si alguien película está en la era prehistórica, no se usan más los dosímetros de película y fueron un desastre. Muchas veces la humedad y el calor dañaban la emulsión de la película. El tipo tenía un dosímetro por 3 meses, cuando le ibas a leer no podías leer nada, porque la película estaba dañada. Eso hoy en día no existe. Los otros dosímetros son diferentes porque son de lecturas puntuales y se usan es para una intervención de emergencia. O sea, cuando hay una intervención de emergencia se crea un área de no acceso, pero hay que entrar a hacer alguna operación. Entonces la persona que entra se le da ese dosímetro puntual y entra de repente a poner un tornillo, a poner una tuerca y sale. En el momento que sale, leemos cuánto él se irradió en esa entrada. Y ese dosímetro permite que de una vez tú lo vuelvas a llevar a 0 para otra persona que vaya a entrar. O sea, esa es la forma como se usan los dosímetros. Los dosímetros no te protegen de nada. Los dosímetros lo que sirven es para identificar a la persona y decir cuánto se expuso. Eso es importante. Cuando me hablas del hardware, mira, en la operación normal, prácticamente el hardware, el equipo, el EPP, no existe, no se usa. Estoy hablando de operación normal. O sea, tenemos la herramienta en su contenedor, sale del contenedor, la ponemos donde va a trabajar, la podemos traer. ¿Dónde se usa este EPP que ustedes ven a tipos completamente vestidos?
con máscara y tal, cuando hay una condición de emergencia, cuando ha ocurrido un accidente y hay que intervenir en una área donde hay radiación, entonces te tienes que proteger. O sea, cuando hubo el accidente de Chernobyl o cuando hay cualquier accidente que pueda ser pequeño, pero que tienes que hacer una intervención, tienes que entrar y permanecer en una área, posiblemente por bastante tiempo. Ahí es cuando se usan estos equipos, que son muy costosos, son equipos especiales y además tienen una serie de protocolos. Mira, normalmente te digo, en una zona de intervención de emergencia se pone una pequeña piscina. Las personas que entran, cuando salen, lavan sus botas en esa piscina y en el momento de salir se le hace una medición para saber si parte de ese equipo, botas y demás, quedó impregnada. ¿Y qué pasa si queda impregnada? Pasan a ser desecho en ese momento y se almacenan en tambores como los que ustedes vieron en la presentación. Pero eso son cosas de excepción, o sea, eso no es de uso normal. Ustedes en la industria y en la parte médica, en gammagrafía, van a ver los tipos vestidos, aplicando los protocolos de distancia, tiempo y blindaje, y aplicando el principio ALARA. Y eso es lo que rige en la industria. Excelente, muchas gracias. Bien, Antonio, dígame. Con esto creo que cubrimos nuestra actividad para la jornada de hoy. Perfecto. Estamos enormemente agradecidos por tu entrega a la hora de transmitirnos toda tu sapiencia, toda tu experiencia en el área. Sabemos que hay mucho más por caminar y bueno, ya lo has mencionado y tendremos que comprometernos a conversar en una futura oportunidad con una nueva, con un tema un poco más amplio de lo que hemos hasta ahora conversado. Bueno, perfecto, Audi. Yo muy contento de esta invitación que me hiciste. Pienso que la amistad que ha habido entre los dos fue como que el link que cerró la cosa. Y por otro lado, yo a veces me siento muy contento de poder decir estas cosas. Les digo con toda honestidad, esto que hemos mostrado aquí hoy es algo bastante básico. Posiblemente yendo a lo básico para poder ir a cosas un poquito más científicas. Me gustaría hablar, y hubo preguntas al respecto, sobre lo que son los efectos biológicos, que sea hablar de lo que son los efectos estocásticos, lo que son los efectos determinísticos, cómo se presentan y en qué escala están y demás. Eso puede ser una charlita, como digamos, aparte, ¿no? Que se puede hacer y sigue estando dentro de algunos conceptos todavía muy básicos. Porque este es un tema que es muy científico y es muy complicado. Yo lo voy a decir con toda honestidad, y no sé si alguna vez se lo dije ahora. Cuando yo me certifiqué como oficial radiológico por la Natural Regulatory Commission, que es el organismo rector en Estados Unidos, yo a veces digo que es el examen más difícil que he presentado en mi vida. Y luego que lo pasa, que hay que pasarlo con el 80%, porque no se puede pasar con menos, tiene que presentar 2 exámenes más a los 2 años, uno, a los 2 años, otro, y en ese momento es que recibes la certificación total y quedas listo de seguir estudiando, sino solamente recibir update, recibir correo, recibir información para seguirte nutriendo. Entonces, esta materia, como digamos, es una materia complicada. Muchísima matemática, necesita muchísima física, pero podemos hacer esta charla como la que hicimos hoy. Y estoy seguro que podemos preparar una charla casi en el mismo tono sobre lo que son los efectos a las personas, los efectos en el cuerpo, porque hay mucha información. Magnífico. Bueno, gracias Albonio. Vamos a comenzar entonces a despedir la actividad, no sin antes decirle a nuestros compañeros asistentes y contertulios del día de hoy que en el chat hemos dejado la dirección o el enlace hacia nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar la charla que hemos estado conversando durante toda esta jornada. ¿Qué hacer en esa página? Lo que hacemos siempre. Por favor, entremos al canal, suscríbanse para estar al día con las novedades, denle me gusta a los contenidos que disfruten y por favor compártanlos con otros para que todos crezcamos. En el área de prevención de riesgo, lo más importante es convertirnos en socios de aprendizaje. Allí les dejamos nuestras próximas actividades, están previstas mañana, la semana que viene,
Mañana tenemos al ingeniero Valles y ya para el lunes tenemos a nuestro compañero Eduardo Albornoz en la parte de trabajo en altura, dos de nuestras próximas actividades. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido también del auditorio que estuve. Estoy agradecido de las preguntas y bueno, me han dado la oportunidad una vez más de que uno pueda compartir lo que sabe y eso es una satisfacción enorme, muy grande. Gracias. Saludos. Nos despedimos.